hay un sistema de relaciones que se va transmitiendo. Eso es sumamente importante para producir la sanación también, porque si no, se aborda desde un abordaje muy reduccionista. Y esto es sumamente importante para decir, bueno, mira, me voy a sanar. Sistema inmunológico, ciencia, psicología y energía. Nuestro invitado de hoy, el doctor Mauricio Vela. Queremos explicarte con él cómo entender cómo se comporta nuestro sistema inmune desde lo puramente fisiológico, desde lo que pasa a nivel emocional y mental y desde lo energético. Para realmente me quiero sanar. Porque si no se transmiten patologías, se transmiten ideas, se transmiten de una generación. Y ese programa, cuando ese programa no está adecuado con el contexto, no es acorde al contexto, surge la enfermedad. Si quieres aprender lo que te vamos a compartir hoy, acompáñanos. Pero antes, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los videos que te estamos trayendo cada semana. Nuestro invitado de hoy, Mauricio, el doctor Mauricio Vela. Bienvenido, Mauricio. Y pues muchas gracias por haber invitado esta invitación a una absoluta desconocida. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias, Olga, por la invitación. No, me encanta poder estar aquí contigo, como les estaba diciendo a todos. Desde que empecé a seguir tu contenido en Instagram, me encantó, me enganché un montón y muchas veces entraba casi que a ir a buscar así no me salieran cosas, porque aunque sé que cada vez más los profesionales del área de la salud estamos buscando el camino de convertir nuestra práctica verdaderamente integrativa, no todo el mundo está en ese camino, ¿ves? Y todavía hay muchos profesionales de la salud y hay muchos médicos que piensan que la salud del cuerpo es del cuerpo y ya está, hay que explorar otros temas, digamos que no tiene mucha relevancia y por eso me gustó tantísimo todo el contenido que nos compartes en tus redes. Yo voy a ponerle un poquitín de contexto otra vez a nuestra charla de hoy, después voy a empezar con preguntas de cositas que tú y yo habíamos conversado. Yo cuando te escribí, y para que todos sepan, pues te decía que quería que habláramos un poco de cuáles son esos elementos desde la perspectiva emocional que tienen que ver con el estado en el que se encuentra nuestro sistema inmunológico. Porque claro, hay muchos factores y ya tú ahorita nos explicarás un poco que están seguramente relacionados puramente con lo físico o hay cosas que también hay que entenderlas desde el plano puramente fisiológico, pero hay mucho de eso físico y de eso fisiológico que se configura a partir de lo que está pasando en nuestro mundo emocional. Y como les estaba contando, el tema me interesa muchísimo porque han llegado muchas personas en los últimos años a mi consulta que están teniendo que lidiar con temas que están relacionados con su sistema inmunológico, desde estar con fatigas o con una fatiga crónica o condiciones autoinmunes o otras cosas y en este momento digamos que una preocupación generalizada que hay con respecto a tener un sistema inmunológico fuerte. Y casualmente, aunque esta es una teoría que yo llevo estudiando muchísimo tiempo, en estos meses, por otras búsquedas, he estado revisitando libros de Caroline Myss, que es una mujer que se ha dedicado a escribir y a publicar muchos libros acerca de cuál es la anatomía del espíritu, explicando cuál es la conexión que existe entre energía, emoción y órgano y tejido celular. Y ella lo que ha hecho es hacer esa traducción y descripción a partir del sistema de chakras. Y una cosa que me impactó muchísimo, que esto yo te lo compartí a ti, Mauricio, pero ahora lo tengo que compartir con la gente que nos está viendo un poco para que entiendan también de dónde salen las preguntas que te voy a hacer, es que esta mujer explicaba que cuando, uno, que el sistema inmunológico, desde la perspectiva mental y emocional, tiene todo que ver con sentirse a salvo, sentirse perteneciente y anclado a un lugar en el mundo, a un grupo familiar, sentirse protegido, sentir que mi cuerpo físico está sano y sentirme perteneciente a una tribu. Y un componente adicional que ella dice que es muy fuerte y muy importante para poder entender por qué un sistema inmunológico falla o no, es que además esa persona se sienta conectada con las creencias que están
legitimadas en su contexto y en su tribu. Entonces, por ejemplo, si en un grupo cultural determinado todo el mundo cree que, no sé, que hacer meditación es sanador y fortalecedor del sistema inmunológico, pues las personas que practican la meditación, por ejemplo, se van a sentir fortalecidas y efectivamente van a haber transformaciones en su cuerpo. Pero cuando la persona siente que no está conectada con esas creencias o que no está siguiendo ese patrón de comportamiento, entonces se va a sentir aislada y eso puede debilitar su sistema inmunológico. Y el factor o el componente adicional que explicaba que me parecía alucinante era que que un componente o una emoción que también es súper clave a la hora de hablar de sistema inmune es el miedo. Y que cuando yo estoy sintiendo miedo, estoy comprometiendo la energía de mi primer chakra, por consiguiente comprometiendo la integridad de mi sistema inmunológico, pero que además esa emoción miedo no depende solo de mí, sino del miedo que mi comunidad o que el grupo alrededor mío esté sintiendo. Entonces ella decía que esas configuraciones de temas de salud, aquí voy a hablar a nivel inmunológico porque estoy hablando particularmente del primer chakra, tienen que ver no solo con mis creencias adentro de mí, en mis emociones, en mi mente, en mi corazón, sino conectadas con las de mi entorno. Y eso me pareció poderosísimo porque lo que eso significa para mí o lo que eso traduce para mí es que necesitamos sentirnos en conexión, necesitamos sentirnos acompañados, necesitamos sentir que podemos hablar de estas cosas y que desde el conectar con otros y elaborar esa emoción, por ejemplo, de miedo, ahí hay una oportunidad ya de trabajo, de fortalecimiento del sistema inmune. Entonces yo lo que le había propuesto a Mauricio es que en toda mi carreta de chakras, él nos ayudara a anclar desde su conocimiento y desde su práctica médica todo esto emocional y todo esto energético, cómo se vería o cómo se entendería en un lenguaje médico. Y Mauricio me decía, una de las cosas de las que podemos hablar es la epigenética, por ejemplo, porque desde allí se pueden explicar de manera concreta ciertas cosas que suceden para entender cómo y por qué suceden ciertas cosas a nivel del sistema inmune de los seres humanos. Y ahí entonces te doy a ti la palabra, Mauricio. Bueno, es un tema por el que podemos estar hablando mucho tiempo y en relación al sistema inmunológico, las emociones viajan por el sistema inmunológico y eso es un cambio de paradigma, porque en el sistema de prioridades, que generalmente en el abordaje, yo también tengo, la mayoría de las personas que asisten a la consulta son patologías autoinmunes, neurodegenerativas, con una gran carga emocional, patologías como cáncer, enfermedades crónicas, metabólicas, y todos tienen un patrón que se repite, que es un sistema de prioridades, y que es el sistema de prioridades emocional. Yo he sistematizado una forma de trabajar en el cual el sistema de prioridades es la emoción, donde el sistema inmunológico cumple un papel fundamental, el sistema linfático, que el sistema linfático es un sistema que está dentro del sistema inmunológico, pero es un sistema que dentro de la medicina funcional o la medicina integrativa prácticamente no se lo nombra tampoco, y que en realidad es como el filtro y tenemos más de 600 ganglios linfáticos en todo el organismo y en realidad le dan soporte al sistema cardiovascular, y es sumamente importante que ese sistema linfático esté en consonancia con el sistema inmune. Las emociones son fundamentales y eso se va forjando desde cuando nacemos o cuando estamos en la gestación, porque en realidad el programa epigenético, para que la gente que no sabe, la epigenética es la ciencia de cómo se codifican o cómo se expresan los genes. O sea,
es la expresión de los genes. No es el código genético, sino lo que se expresa. Y generalmente tenemos de prácticamente el 2% solamente de los genes se expresan, pero está determinado por un montón de cosas, principalmente por el contexto. Por el contexto, y ese contexto no es solamente externo, sino también un interno, por el sistema de creencias. Nosotros podemos activar o desactivar genes. Y eso es sumamente importante porque si no, muchas veces cuando tenemos una enfermedad autoinmune, por ejemplo una tiroiditis de Hashimoto, que es alguna cosa sumamente frecuente en la consulta y me dice, mi abuela tuvo tiroiditis de Hashimoto, mi madre tiene tiroiditis de Hashimoto, yo tengo tiroiditis de Hashimoto. ¿Y qué es lo que se está transmitiendo en eso, transgeneracionalmente? Hay un factor epigenético, pero hay un sistema de creencias, hay un sistema de relaciones que se va transmitiendo. Eso es sumamente importante para producir la sanación también, porque si no, se aborda desde un abordaje muy reduccionista. Y esto es sumamente importante para decir, bueno, mira, me voy a sanar, para realmente me quiero sanar. Porque si no se transmiten patologías, se transmiten ideas, se transmiten de una generación. Y ese programa, muchas veces, cuando ese programa no está adecuado con el contexto, no es acorde al contexto, surge la enfermedad. No hay texto sin contexto. Y aunque el contexto sea mayor, el que determina es el texto. Y eso es sumamente importante porque el entorno nos moldea y nosotros tenemos que ver cómo vemos el mundo. Por eso también en los procesos de sanación es sumamente importante ver la perspectiva, qué perspectiva tenemos. Y en la construcción del miedo, esto de lo que vos planteabas, de este sistema de seguridad, es sumamente importante porque esto se va forjando desde que nacemos. El entorno con mamá, que lo primero la protección que nos da nuestra mamá hasta los 2 o 3 años, es sumamente importante. Y de los 3 años a los 7, el sistema de seguridad que lo cumple el papá o cualquier figura que esté, que es sumamente, si ese tipo de situaciones no está, la seguridad, que es lo que vos planteaste, el primer chakra, que la seguridad también se basa en la tierra, en el factor gravitacional, pero también tiene que ver con la subsistencia, con las necesidades básicas, comer, comer, el abrigo, y también la reproducción, si bien es el segundo chakra, pero en realidad si no hay seguridad no hay reproducción. Y eso es sumamente importante porque ¿qué nos permite eso? La calma, la calma. Cuando no hay seguridad, no hay calma. Y esto es sumamente importante para el sistema inmunológico, porque si hay peligro, si hay un sistema nervioso que hay en peligro, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema nervioso está forjado para un peligro agudo. Para algo, sistema nervioso, había un peligro, nos pone en alerta, nuestro sistema simpático se activa el eje del estrés, nos ponemos en alerta, prácticamente no hay dolor en ese momento, el sistema adrenérgico, el cortisol se activa, estamos más atentos, podemos saltar, protegernos de un animal, de una piedra que se nos caía, de cualquier peligro. Terminó eso y volvemos a la calma porque teníamos un sistema inmunológico y un sistema nervioso muy flexible, muy flexible. ¿Qué pasa cuando en estos últimos tiempos lo que cambió no fueron los genes? Los genes no han cambiado prácticamente nada, nada. 0,0090 ceros han cambiado y lo que ha cambiado es el contexto. Y al cambiar el contexto, ni tenemos un sistema nervioso que no es flexible y un sistema inmunológico que no es flexible, porque empezamos de pasar de comer una vez en el día, o pasar a hacer ayunos, o pasamos a comer 9 o 10 veces en el día, a no dormir, a estar sentados, a estar en un estado de alerta continuo, porque el entorno genera mucha tensión y hay factores antropogénicos que están continuamente estimulando el miedo, el estrés, el estado de alerta, porque también el contexto nos va moldeando. Entonces, esos sistemas antropogénicos que han existido y que existen actualmente en este último tiempo han llevado a que el sistema inmunológico y el sistema nervioso central estén en una alerta continua.
Y eso, un sistema inmunológico que está más activo, lo estamos explicando muy fácil, pero más activo durante 24 horas a nivel neuroendocrino, a nivel en sangre, más de 24 horas, genera lo que se denomina inflamación de bajo grado, que es la inflamación invisible. O sea, que hay un sistema nervioso y un sistema inmunológico que está en un estado de alerta continua porque hay un peligro, porque hay un problema, y eso genera inflamación. Y esto es sumamente importante porque los ritmos circadianos, el miedo, el no dormir, y el intestino cumple un rol fundamental acá. ¿Por qué? Porque es la principal barrera inmunológica que tenemos. ¿Sí? La principal barrera, segundo es la piel, después las mucosas, y es nuestro sistema inmunológico innato, es el más antiguo. ¿Sí? Tenemos un sistema inmunológico adaptativo, pero el más antiguo es ese. Y ese sistema inmunológico es fundamental y tiene relación también con el sistema nervioso. O sea que nosotros, nuestras emociones se sienten en las tripas. Y eso es sumamente importante porque por eso cuando una persona está nerviosa o está ansiosa, digo, bueno, no comas en este momento. Porque estamos luchando y el sistema para digerir es un sistema antagónico. Estamos haciendo como una cuestión muy simple para que la gente lo entienda, pero en realidad para que se comprenda de que una persona que comer sin pensar, sin darte cuenta, que es muy frecuente, no estar presente, eso, estar en el futuro, no masticar, tener miedo, tener miedo, eso hace que nuestro sistema inmunológico produce un proceso inflamatorio, no se va a digerir, porque va a priorizar. Nuestro sistema se ha forjado para priorizar la supervivencia. Entonces, va a priorizar la supervivencia. Y si nuestro cerebro piensa que hay peligro, va a priorizar eso. Entonces, en un mundo peligroso, nuestro eje neuroendocrino y nuestro eje simpático se va a activar continuamente y el chakra este que vos nombrabas, el primer chakra, pero también el segundo y el tercero, es nuestro sistema metabólico. El hígado, el páncreas, todo ese triángulo, que si ese triángulo no está en consonancia, nuestro sistema inmunológico, que se habla de los chakras, también está dentro, en la parte del timo y del corazón, acá no funciona. Entonces, y esto a nivel energético también se traduce en que a nivel cerebral se pierde lo que se llama la ondulación. ¿Qué es lo que es la ondulación? Si bien hay un sistema inmunológico que es fundamental, el cerebro lo regula todo, lo regula todo. Es como el gran sensor, da recursos y los quita. Dice qué es lo que sucede y manda señales, manda a reparar. Pero ¿qué pasa? Cuando las señales de ondulación se cortan o se pierde porque hay inflamación crónica, hay oxidación, hay miedo, porque hay inflamación, el miedo produce inflamación, el miedo crónico, ¿por qué? Porque no hay un cerebro flexible que vuelve. Y eso es sumamente importante en explicar que una persona que tiene miedo crónico puede estar en dos situaciones. En una situación de un eje simpático activado, lucha, huida, contracción de los músculos, o en lo que yo le denomino vago dorsal, shock e inmovilización. Es el estado antagónico. Y vos lo vas a ver en la consulta, una persona apática, abúlica, retraída, que puede ser una depresión, una distimia, pero en realidad es un mecanismo sumamente ancestral que tiene el ser humano para conservar energía. Porque lo último que nosotros tenemos o lo priorizamos es la energía. Cuando no hay nada que hacer, nos quedamos inmóviles. Y muchas veces esta situación de miedo genera inmovilización, parálisis. ¿Está? Porque es lo más barato para el sistema inmunológico. ¿Está? Socializar es caro.
pero socializar nos ha permitido también sobrevivir, porque no podemos sobrevivir solos. Por eso es tan importante el primer chakra con la tribu. ¿Mm? Ujú, La tribu es un sentido de pertenencia. No significa que tengamos que tener la tribu acá. La tribu se crea actualmente de muchas formas. ¿Mm? Es una tribu que la tenemos que buscar, tenemos que encontrarla. ujú, Es por muchas cosas. Antes las tribus eran un número, 100 personas, 150, que si no pertenecías a la tribu podías morir, porque ujú, no podías sobrevivir solo. ujú, Entonces, el estar con alguien, el estar en un estado de socialización, le permite al nervio vago, le permite a nuestro sistema inmunológico sentir seguridad. Y al ujú, sentir seguridad, nuestro sistema inmunológico se relaja y nos permite la socialización sin riesgo. Es sumamente importante porque podemos socializar, gritar, no escuchar, pero estamos en un sistema simpático activado. Estamos hablando cuando nos podemos dar un abrazo, el contacto es estar seguro, el contacto es lo primero que tiene una mamá con el hijo, es la seguridad de tenerla a la mamá ahí, el contacto, eso genera en nuestro sistema nervioso un sistema de aprendizaje. Por eso son tan importantes las experiencias tempranas, porque nos marcan para toda la vida. ujú. ¿Mm? En un sistema que no era seguro, ¿cómo va a ser nuestro sistema nervioso más adelante? Va a ser un sistema nervioso reactivo, porque tiene que sobrevivir. Entonces, sumamente importante esos periodos en los cuales tienen que estar la seguridad y la protección, porque nosotros somos uno de los pocos animales que nuestro sistema nervioso le damos esa prioridad, no hacemos nada, comemos y nos protegemos de mamá, nada más para darle espacio a nuestro sistema nervioso que siga creciendo. Y eso es sumamente importante porque a partir de lo que creemos, de lo que construimos, nuestras experiencias, nuestro sistema nervioso se va haciendo se va forjando. Y este sistema nervioso, sistema vagal, que yo le digo vago ventral, es sumamente importante para entender de cuando una persona está segura, puede socializar, puede abrazar, puede tener contacto, hay veces que ni siquiera existen las palabras. Porque en las tribus a veces no hacía falta la palabra, el juego, el contacto, era una cuestión de seguridad, no era una cuestión solamente del habla. Por eso nosotros en este momento, en esta era, hemos perdido esa posibilidad del contacto, ¿m? Ujú, De la socialización, ujú. del encuentro, de la seguridad. Entonces, bueno, todo esto que parece un juego de palabras es sumamente importante para poder trabajar este tipo de patologías que son modernas. Ujú, ¿Por qué? Porque para deconstruirlas. ujú, ¿Mm? ujú, ujú. Exactamente. Como tú lo dices, ahorita estamos hablando de generalidades porque la complejidad del tema que estamos Totalmente. trabajando, tanto desde la perspectiva médica como desde la perspectiva psicológica y desde la perspectiva energética, es muy, muy extenso. Sin embargo, con ánimos de poder dar como herramientas básicas, conceptos elementales para que la gente pueda también decir, ok, aquí nos están planteando que la tribu, que la conexión, que la socialización, que el tocar, que el estar conectado con otra persona es fundamental para tener un sistema inmunológico, un nervio vago y un sistema endocrino y un sistema nervioso que estén medianamente sanos. ¿Qué hago si estoy pasando por un momento de vida en el que digamos que desde lo que mi mente me cuenta, eso no se está cumpliendo? Y cuando digo mi mente me cuenta, no, a ver, digo es porque creo que sí, pueden suceder muchas cosas alrededor de nosotros, pero creo que un componente importante de cómo percibimos lo que estamos viviendo tiene que ver también con la interpretación que le damos desde lo que tenemos en ego. Y entonces la primera propuesta que yo voy a hacer, y yo quisiera saber cuál es tu opinión, Mauricio, es
decir que una de las cosas que yo veo cuando yo he conectado con estos temas y cuando los he tratado en mi consulta desde la psicología de la salud y cuando los he trabajado para mí misma en condiciones de salud que he tenido que atravesar, en donde sé que lo que he tenido que ir a mirar es el componente emocional que está operando allí y no realmente un tema de hábitos, de si me alimento así o asá, o si fue un tema hereditario y nada más, de genético, como tú lo decías. Cuando pongo como esa perspectiva epigenética en el contexto puramente emocional, entonces una de las conclusiones a las que yo he llegado, Mauricio, y es una de las cosas que yo insisto mucho en comunicarle a la gente porque siento que aquí hay una puerta de entrada a una oportunidad grande de expansión de conciencia que nos puede no solo permitir un crecimiento personal, sino una transformación de la salud. Y es lo siguiente. Esto es algo que también de alguna manera, a ver, siento que hoy en día esto que voy a decir es una verdad que habita en mí, es una verdad de Olga Lucía Gulati, pero pues hay muchos otros profesionales de la salud que también lo proponen. Hay una médica que se llama Lisa Rankin, ella tiene un libro que se llama Mind Over Medicine, la mente sobre la medicina, y la misma Caroline Myss, para contestarte la pregunta, Silvia, ¿cómo se llama la autora? La primera autora de la que yo estaba hablando se llama Caroline Miss, ahorita escribo aquí en los comentarios su nombre. Lo que ellas proponen, y vuelvo y digo, y lo que siento hoy que es una verdad en mí, es que volvemos a, yo estoy hablando de generalidades, cada caso es absolutamente único y hay personas que a lo mejor muy seguramente tendrán que acompañarse en un proceso terapéutico para resolver, por ejemplo, no haber tenido una madre presente, como estabas comentándolo tú, Mauricio. Pero si vamos a hablar de una generalidad, para finalmente llegar a lo que quiero decir es un espacio de contención, una conexión incluso con esa energía que activa mi timo desde la perspectiva energética, es desarrollar mi espiritualidad, tener algún tipo de conexión, y esto puede ser cualquier cosa. A ver, cuando yo hablo de espiritualidad no estoy hablando de algo religioso, no estoy hablando de cualquier cosa que implique una conexión mística que me permita saber y integrar físicamente, no solo imaginar en mi cabeza que hay algo más grande que mi cuerpo, que hay algo más grande que mi existencia, que me acompaña, que me guía y que me puede dar respuestas, orientación, intuiciones con respecto a qué cosas puedo explorar y con qué cosas puedo conectar para sentirme más a salvo, más conectado y trabajar también en mi desarrollo, en mi relación con eso para que impacte mi salud física. ¿Sí me explico? Totalmente, totalmente. A mí me parece que a veces cuando trabajamos, decimos, bueno, ¿por dónde se empieza? Y a veces, o trabajamos con unas comunidades, se empieza por donde se puede, ¿no? Ujú. Y a veces por donde se puede, por mejorar las redes vinculares. Hay personas que no tienen redes, Ujú. ¿m? Reformularla, o sea, tratar de que surjan nuevamente esas redes, llamando a un amigo, llamando a una persona que no la llamaban, porque una persona que se siente sola o está sola también es un factor muy grande para su sistema inmunológico. No es un tema menor. Sí. Eh, Trabajando también, a ver, reconectándose con la naturaleza, es fundamental la reconexión con la naturaleza Mm. porque esto parece algo banal, pero en realidad Sí. nos hemos desconectado del medio, nos hemos desconectado del medio. Cuando nos conectamos con la naturaleza, cuando ponemos los pies en la tierra, cuando estamos presentes, cuando podemos empezar a tratar de, aunque sea meditar, aunque sea reírnos, Ujú. eh, y es sumamente importante también lo de la comida, porque a lo mejor lo hacemos más adelante, pero lo que se ve es que muchas veces, yo que he trabajado mucho tiempo con el tema de la microbiota, Ujú. se tienen que trabajar las emociones, pero muchas veces hay un proceso de neuroinflamación desde la microbiota al sistema nervioso que cuando mejoramos, se espacian las comidas, hay una inmunonutrición, se mejoran ciertos alimentos que no son proinflamatorios, el Ujú. sistema nervioso descansa, Ujú. descansa y hay mejor claridad. Yo no digo que sea lo prioritario porque tenemos que trabajar otras cosas y esto es parte del rompecabezas, Ujú. pero la nutrición, los ritmos circadianos, el descansar, el reconectar con la naturaleza y con los vínculos, porque las redes,
las redes son los lenguajes de los vínculos. Y estas redes a veces, los lugares donde mejor y más viven es porque sus redes vinculares y el propósito de vida está como presente. Ujú, La razón por la que se levantan todos los días está presente. ujú, Y en esta vorágine de este mundo en el cual a veces los medios cumplen un rol fundamental, en realidad salir de la Matrix es muy importante también y darse ujú, cuenta. Cada ujú, vez lo más importante es darse cuenta y ujú, renovar la intención de cambio día a día, momento a momento, ujú, porque de eso se trata. Acá nadie que se tiene que abstraer del mundo, sino que es darse cuenta. ujú, ujú. Es lo más importante. A mí me encanta que lo pongas en esos términos, darse cuenta, porque eso también creo que es una manera de quitarle a veces, a ver, yo a veces creo que uso un lenguaje muy espiritual que para mí no tiene ningún problema, pero siento que también es necesario para que otras personas puedan conectar, escuchar un lenguaje que sea, digamos, por decirlo de alguna forma, más neutra, pero ese darse cuenta a mí me parece absolutamente imprescindible porque para mí implica desde esa propuesta que yo hago de ve y busca y conecta con algo místico, algo espiritual, algo intuitivo, implica empezar a analizar incluso la realidad social, económica, política que te rodea desde un lugar mucho más amplio de la historia que siempre te han contado. Y a mí me parece que acá nadie, en la generación de salud, es incómoda. Mm, Y nosotros tenemos que transitar la incomodidad, mm, porque en estos momentos somos frágiles, muy frágiles. ujú, Y el concepto de antifragilidad, que no es lo mismo que resiliencia, es cómo nos fortalecemos con las pequeñas adversidades. Porque ujú, cuando viene una adversidad y hay incertidumbre, es muy fácil que nos enfermemos. ujú, Entonces, ujú, si nosotros convivimos tolerando el frío, tratando de vivir en la escasez, si se puede, para saber lo que es la escasez, tolerando la incomodidad, cuando venga una situación donde exista la incertidumbre, vamos a estar fortalecidos. El problema es que vivimos en una caja de cristal en el cual cualquier cosa nos estresa. Y eso es un sistema nervioso que no es flexible. Y ujú, eso es que no estamos adaptados. O sea, cuando no nos adaptamos, nos enfermamos, perdemos el biorritmo, perdemos la sincronicidad. Es todo un circuito que se pierde. Entonces, hay un proceso de desadaptación, pero mientras seamos más flexibles, ujú, más antifrágiles, ujú, vamos a tener menos probabilidad de sufrir también, ujú, porque en realidad de eso se trata. Y renovar la intención de cambio día a día, momento a momento, porque esto no es que yo digo de un día para el otro, esto es que es un ejercicio, es un cambio y querer el cambio. Y el ujú, cambio hay que regarlo. ujú. Los cambios hay que regarlos y querer. ¿Mm? Ujú, ujú, ujú. Es que si no es a través de la incomodidad, no hay despertar de la conciencia. Nadie crece Total. cuando está cómodo. Ujú, Pero bueno, de eso me parece que acá nadie, el desafío del terapeuta es tratar de acompañar esos procesos. claro. Tipo de personas donde prácticamente hay dolor y el dolor ha Ujú, sido un mecanismo que los ha permitido sobrevivir, es un ujú, mecanismo donde vías neuronales se han generado para poder el umbral se ha bajado, prácticamente hay un pensamiento o una rumiación y viene el dolor, y viene el dolor. ¿Cómo desactivar y cómo, porque hay una sensibilización central, cómo reparar todo eso? ujú, Porque el sistema de la incomodidad, del futuro y del pasado están tan activos que en ujú, realidad ante pequeños estímulos el umbral es tan bajo que se ujú, activa todo el ujú, sistema del eje del estrés y el ujú, sistema inmunológico, ujú, porque el sistema inmunológico dice, tengo que sobrevivir. ujú, ujú, Y ujú, todo es una lucha por la energía, ujú, ujú. todo es una lucha por la energía. Absolutamente, porque, porque todo es vibracional, todo es una frecuencia, exactamente. Y por eso que tú dices, para mí es tan importante es explorar algo espiritual, no como una salida de escape, sino como un, ahora me permito volver a observar lo que me rodea, por más de que me muera del miedo, pero sabiendo que hay una sabiduría un poco más profunda en mí que me permite entender por qué estamos en el momento en el que estamos, en
bien sea en mi vida personal, en mi relación con mi familia o en el mundo actual. Hoy hablo concretamente de este año 2020 que ha sido como tan loco para toda la gente. Mauricio, para empezar a cerrar, esto es increíble, pero ya el tiempo ha pasado súper rápido y llevamos como 40 minutos. Yo quisiera que tú nos contaras un poco eh, qué en tu vida o qué, cuáles fueron, digamos, como cosas claves o pilares que te invitaron a tener esa perspectiva de la salud. ¿Qué te hizo conectar con llevar esta carrera en medicina integrativa? ¿Qué te conectó un poco también como a veces me gusta contar esta parte de nuestras historias en nuestro ejercicio profesional porque creo que pueden ayudar a la gente también como a animarse todavía más a explorar el por qué tiene sentido ver las cosas desde la multidimensionalidad. ¿Querés que te cuente? Sí. Bueno, bueno, yo vengo de una familia que es una familia humilde de Argentina y la verdad que fue bastante difícil. Yo antes de la carrera de medicina hice la carrera de Bellas Artes. Mm, Eh, entonces fui atravesado por la carrera humanística. Siempre me gustó la investigación y siempre he sido muy curioso, pero siempre estuve en un sistema donde el primer chakra no estuvo. O sea, no estuvo ujú, el tema de la seguridad, y entonces tuve que priorizar cosas porque no fue muy fácil, fue bastante difícil. Pero a partir de, yo hice medicina de familia, desde la medicina más dura, internista, ujú, eh, me replanteaba las formas de trabajar porque en realidad era una forma muy cartesiana en la cual el hombre máquina, acá está el corazón, acá está, y se sigue ujú. haciendo, porque así nos enseñan Sí. y se sigue Ujú, practicando en ujú, las super especialidades. Son ujú. necesarias, la medicina ha avanzado una barbaridad en lo que son las patologías agudas, en la terapia intensiva, pero en las patologías crónicas hay que replantearse el abordaje, porque el abordaje es un abordaje sistémico, es un abordaje que tenemos que desaprender. Entonces, a partir de mi historia personal, que siempre estuve muy enfermo de chico, internado, con muchos antibióticos, entonces también lo hice como primero, todo lo que yo he hecho lo he hecho conmigo primero. O sea, ha sido desde mindfulness, desde la parte espiritual, desde trabajar la nutrición, desde la búsqueda de la nutrición funcional, hasta tratar de ser más flexible y poder desaprender y poder decir, bueno, desaprendo esto para poder aprender, porque de eso se trata, de la flexibilidad también en el aprendizaje, porque el conocimiento es flexible. Ujú. Y a partir de eso, la última abordaje que he hecho desde la medicina funcional, que a mí me parece que es lo más logrado que he hecho, y poca gente lo sabe, es la minoneurofrecuencia, que es una terapia que existe hace un par de años. ¿Qué es lo que tengo acá? Porque para mí me ha dado unas satisfacciones muy grandes, muy poca gente lo conoce, pero si lo googleás, está como, tiene principio pero no tiene fin. Son frecuencias neuronales, que en realidad replican y copian el sistema cerebral y podemos lograr cosas inimaginables. Entonces, a partir de eso, uno puede combinar con la nutrición, con el mindfulness, me parece que el terapeuta tiene que tener un paquete de herramientas para cada persona y tiene que ser individualizado. De eso se trata el abordaje, que no hay abordajes iguales para todos. Y me parece que el abordaje debe ser como un artesano, debe ser artesanal. Y eso es lo que no hemos perdido. La revolución industrial nos ha dado muchas satisfacciones, pero también nos ha llevado a clonar cosas y a multiplicar como cosas. Y en realidad somos seres individuales, únicos, y el abordaje también tiene que ser único. Desde el tiempo que le digamos al paciente, o pacientes, le digo yo, pacientes, que podemos estar 2 horas, como hay otros que pueden estar 20 minutos. Y de eso va a depender la complejidad. Pero me parece que el desafío es tener
terapeutas que puedan ver esto, la multidimensión, que no es tan fácil porque yo sigo aprendiendo cada día, Ujú. sigo equivocándome y sigo buscando otras alternativas, porque así como he dado solución, hay cosas que todavía las estoy buscando. Ujú, ujú. Una de las cosas más grandes que me llevó de la conversación que tuvimos hoy, Mauricio, todo me encantó, pero no lo había pensado de manera tan clara cuando íbamos a arrancar, y es el tema de la flexibilidad, porque eso también me hace pensar en uno de los planteamientos de Caroline Myss. Es que yo hablo de esta mujer un montón, ¿ves? Porque he leído mucho su obra completa. Esta mujer ha publicado más o menos 11 libros, y resueno con ella tremendamente, y cada vez además que recibo a alguien en mi consulta y los miro un poco a través de su teoría y mi experiencia, es como es infalible. Pero una de las cosas que ella plantea como uno de los elementos fundamentales para poder alinear todos los chakras de raíz hasta el séptimo y poder vivir nuestra humanidad de una manera mucho más plena, aceptando nuestra divinidad también, es siendo abiertos a las ideas de otras personas. Siendo, Totalmente, y eso para mí tiene totalmente. mucho que ver con eso que tú estás hablando de la flexibilidad, y eso La también creo flexibilidad, que... la flexibilidad debe ser, actualmente en nutrición se habla de lo que la flexibilidad metabólica, pero la flexibilidad emocional también, la flexibilidad inmunológica, porque Exactamente. cómo nos adaptamos a un entorno que cambia continuamente. Ujú. ¿Mm? Eso no significa que nos tengamos que resignar, Mm, mm, son cosas diferentes. ujú, Es como poder adaptarnos. Pero esto que yo te comenté anteriormente, que lo hablan los estoicos, ujú, o que lo han hablado hace miles de años los estoicos, y en realidad a mí me gusta el concepto de antifragilidad, pero cuando en realidad hacemos un ayuno, también nos estamos flexibilizando al no comer. ujú, Cuando en realidad nos metemos en el agua fría, cuando en realidad sabemos, no dormimos en una cama que sea lo más cómodo, cuando sabemos lo que es el calor, no significa que tengamos que estar todo el tiempo así, sino que en realidad poder transitar esas pequeñas incomodidades para que podamos empezar a flexibilizar esa tolerancia al estrés controlado, controlado, y ujú, poder volver ese nervio vago, diga, no hay peligro, vuelvo, y no se queda en un sistema de alerta continuo, ujú, ¿m? ujú, O en un ujú, sistema vago posterior. Eso es el arte, y de eso es la forma, hay muchas formas. ¿M? El problema es cuando hay inmovilización, ujú, cuando hay miedo, ujú, hay parálisis, porque dice, lo último que yo necesito es conservar el poquito de energía que me queda. ujú, Esto ujú, es muy interesante para poder entender cómo funciona. Lo hemos explicado muy fácil, es mucho más ujú, complejo, ujú, ujú, pero en realidad, para decir, bueno, porque si no dice, esta es una patología, esto es una depresión, esto le ponemos un nombre y apellido, y en realidad a veces lo que tenemos que ver es cómo está funcionando y cómo nos paramos ante el entorno, cómo nos flexibilizamos. ujú, De eso se trata. A mí me parece que la medicina, o sea, en muchas veces hemos hecho abordajes muy reduccionistas. ujú, Se ha avanzado mucho en muchos aspectos, pero en otros, en las patologías más modernas, que tienen que ver con el cambio del contexto en estos últimos años. ujú, ujú, Eh, Patologías que no existían hace miles de años y ujú, actualmente existen. ujú, ¿M? ujú, Y que en realidad nos ha permitido porque estamos desadaptados. ujú, Así que bueno, a mí me parece que es un desafío. ¿M? Y hay muchas preguntas. ujú, ujú. Bueno, Mauricio, me hace así la lengua para preguntar algo más o para agregar algo más, pero entonces así no vamos a terminar nunca. Y lo que yo voy a hacer es cerrar aquí, pero como siempre, invitar a todas las personas a que si quieren continuar la conversación, acá en este video, cuando se suba a YouTube, ya más adelante te enviaré el enlace, Mauricio, hay una sección de comentarios para que todos los que quieran continuar con la conversación, hacer preguntas, nos las hagan ahí. También pueden seguir directamente a Mauricio en sus redes en Instagram, que también van a quedar ahí
en la descripción de este video. Hay un enlace que tú dejaste también que está en tu Instagram, en donde está tu canal de YouTube y algunas otras cosas que tú has hecho para que puedan ir a mirarlas también, y como siempre también con nosotros, porque estos temas de la conexión de la salud física, de lo que pareciera ser muy únicamente físico, fisiológico y científico, se puedan ver y entender desde esa perspectiva energética y emocional, pues me encanta hablarlas. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron otra vez. Aquí estoy viendo a Adelaide, a Silvia, Susana, Merilén, Estelita, El Pollo, mil gracias. Y a los que no escribieron, porque sé que hay personas que nos ven pero que no escriben, gracias por estar acá. Y gracias a ti, Mauricio, por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco mucho porque la verdad que estos temas no son fáciles de hablar, y los terapeutas a veces no hacen este tipo de abordajes. Y bueno, para mí son desafíos, me encanta. Una vez más, gracias Mauricio por habernos acompañado. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros en vivo y a los que continúan viéndonos. Si ya llegaste hasta este punto en este video, te damos infinitas gracias por dejar un like, un comentario para ayudarnos a llegar a más personas. Si quieres seguir explorando el tema de la salud física y mental desde la multidimensionalidad, te invitamos a ver cualquiera de estos videos. No te olvides además de suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los videos que te estamos trayendo cada semana. Mente, cuerpo y alma, los 3 lentes que necesitas para entender a tu salud.